próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos a Estación Literaria, un programa que preparamos desde AUPAN, Comunicación para Todos, y que llega hasta sus hogares para que se familiaricen con el mundo de la literatura. Aquí, juntos aprenderemos sobre diferentes autores, géneros, épocas e historias que harán que nos empapemos un poco del mundo literario. Miguel de Cervantes Saavedra fue un novelista, poeta, dramaturgo y soldado español, ampliamente considerado una de las máximas figuras de la literatura española. Fue el autor de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, novela conocida habitualmente como El Quijote, que lo llevó a ser mundialmente conocido y a la cual muchos críticos han descrito como la primera novela moderna, así como una de las mejores obras de la literatura universal. Miguel de Cervantes escribió El Quijote de la Mancha en 1906, sin imaginarse que sería la primera novela que aportaría a la nueva narrativa europea. Nuevamente les doy la bienvenida a esta entrega de Estación Literaria desde este hermoso verde de la Universidad de Antioquia. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los Lanzan Astillero, adarga antigua, rocín, flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomito de añadidura los domingos. Consumían las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía asallo de velarte, calzas de velludo para las fiestas con sus antuflos de lo mismo, y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa un ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en eso hay alguna diferencia en los autores que de ese describen, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quijana, pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él se haga un punto de la verdad, es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afinación y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería en que leer, y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intricadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y caracteres de desafíos donde en muchas partes hallaba escrito: La razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura, y también cuando leía los altos cielos que vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio, y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentimiento, que os lo sacarán ni las extendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas de don Belenías, daba y recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales.
pero con todo alababa en su autor aquel acabar su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino el deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciere, y aún saliera con ello, sin otros mayores y continuos pensamientos no se estorbaban. Este libro narra la historia de Alonso Quijano, un hidalgo que pierde la cabeza por leer tantas historias de caballería y a su vez termina por creerse un caballero, nombrándose a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Él busca defender a los más pobres y más necesitados. A su vez, quiere ganarse el amor de la bella Dulcinea, que en realidad es una campesina como cualquier otra. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre doctor, graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero Palmerín de Inglaterra, o Amadís de Gaula. Más maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si alguno se le podía comparar, era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque si tenía muy acomodada condición para todo, no era caballero milindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no se le iba en gasa. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio, y así el poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de aquello que leía en los libros, así encantamentos como de dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad todo aquello, la máquina de aquellas soñadas e invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Sir Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había perdido por medios fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo de Carpio, porque en Roncesvalles había muerto Roldán, y encantado valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó Anteno, el hijo de la tierra, entre los brazos, decía bien hecho el gigante Morgate, porque como aquella generación gigante, que todas son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado, pero sobre todo estaba bien con Reinaldo de Montalbán, y cuando le veía salir de su castillo y roban cuantos topan, y cuando en Allende robó aquel ídolo en Mahoma, que era todo oro, según dice su historia, diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, el ama que tenía, y aún su sobrina de añadidura. Rematado ya su juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones peligrosos, y donde acabándolos cobrarse eterno nombre y fama. Don Quijote de la Mancha es el libro más traducido y más vendido después de la Biblia, y también es considerado como un gran exponente para la literatura. En sus inicios, Miguel de Cervantes no le fue tan bien con la publicación de esta obra, ya que en sus tiempos hubo un montón de versiones pirata y fraudulentas que no le hizo pegar muy bien en la comunidad. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Triposonda. Y así con esos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio priesa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que tomadas de orín y llenas de moho,
Siglos habían que estaban puestas y olvidadas en un rincón. Limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión, simple. Más a eso suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con un morrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de la cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero, y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la facilidad con que había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer una nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver su Rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que un caballero de Gonela, que tanto un pelis etosa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro, ni Babieca del Cid, con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque, según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido, y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante. Y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón, que mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le recobrase famoso y de estruendo como venía de la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al final le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes y primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a gusto a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo, y en ese pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote. ¿De dónde? Como queda dicho, todo tomaron ocasión los autores de tan verdadera historia, que sin duda debía llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir, pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a sacas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como un buen caballero, añadir el suyo, el nombre de la suya y llamar Don Quijote de la Mancha, con que, a su parecer, declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho morrín, celaba pues su nombre a su Rocín, y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no faltaba otra sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él: si yo por males de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de una encuentro o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mí, dulce señora, y que diga con voz humilde y rindo: yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la insulana Malindriana, y a quien venció en singular batalla el jamás, como se debe al alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que de vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh,
cómo se holgó nuestro caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende ella jamás lo supo ni se dio cuenta de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora. Vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural de Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, significativo como los demás que a él y a sus cosas había puesto. Para ir finalizando, les cuento que gracias al Quijote de la Mancha, los autores resaltan a Miguel de Cervantes por su vocabulario y su léxico, ya que esto ayudó a mejorar el castellano y dar pie al español moderno. Antes de terminar, démosle paso al tip literario, una sección que hacía parte del programa Parchados y que ahora nos estará acompañando en Estación Literaria. Un error muy frecuente en la redacción es confundir haber con haber. Hoy conoceremos la diferencia. Debemos escribir la preposición a separada del verbo ver si es algo que hacemos con los ojos. Por ejemplo, vamos a ver el partido. Vamos a ver las tareas que tienes. Por otro lado, se escribe haber cuando estamos ante la auxiliar del verbo haber, más el participio. Por ejemplo, debí haber estudiado más para el examen. Debí haber asistido a clases. Y hasta aquí esta entrega de Estación Literaria. Espero que se hayan entretenido y aprendido un poquito más sobre esta gran obra para la literatura. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.